Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Eduardo Fernández Rubiño, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Usted ha sido víctima hoy de un episodio muy violento por parte del líder de Vox en el Ayuntamiento, que es Javier Ortega Smith. Ha sucedido a última hora de la tarde. Estaban en el Pleno debatiendo una moción de Vox contra el pacto de PSOE y Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Y una concejala socialista, Adriana Moscoso, en su intervención ha empezado diciendo que a ella no le iban a dar lecciones de lo que fue ETA o del compromiso por la paz, porque sabe en primera persona lo que fue la banda terrorista. Yo soy de Pamplona, sí. Con 13 años me vine a vivir a Madrid porque mi padre estaba amenazado de muerte por ETA. Mi padre ha llevado escoltas 35 años de su vida. Cuando íbamos a la facultad, en Madrid, con mis hermanos, todas las mañanas mirábamos debajo del coche. Estaba contando esto la concejala socialista y Ortega Smith después lo ha usado contra ella. Si yo fuera familiar suyo, me daría vergüenza que un familiar mío se atreva a subir a la tribuna habiendo sido amenazado, como usted ha dicho, perseguido y extorsionado por la banda terrorista ETA. Y Ortega Smith ha terminado su intervención así. Me habría dado vergüenza aceptar lo que ha aceptado usted. Pero mire, esto ya está escrito. Se llama Síndrome de Estocolmo. Ha terminado diciendo esa salvajada. Ortega Smith ha bajado del atril para irse a su escaño y cuando pasaba por delante del escaño de Rubiño, el concejal de Más Madrid le ha espetado "qué asco", en referencia a la frivolización que había hecho Ortega Smith sobre la experiencia personal y familiar de esa concejala socialista. En ese momento, Ortega Smith se ha acercado con aires violentos al escaño de Rubiño y le ha dado un carpetazo a una botella que había sobre la mesa que ha salido dirigida hacia el concejal. Señor Ortega, por favor, a su escaño. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Agradecería a toda la bancada de la izquierda que se siente y guarde silencio. Una actitud de amedrentamiento violento a los adversarios políticos, que es a lo que hemos asistido esta tarde. ¿Cómo está, señor Rubiño? Pues estoy bien, porque no vamos a bajar la cabeza en ningún momento frente a esta gente que está en nuestras instituciones. Pero es el episodio más violento, de mayor intimidación física y verbal que yo he vivido en las instituciones, y yo llevo ya unos cuantos años en política y no había vivido nunca un episodio como este, que traspasa todas las líneas rojas y que yo creo que forma parte de ese retrato de Vox, que es un partido que inocula el odio en nuestro país y que permanentemente pone en la diana a mucha gente, desde las tribunas, a las personas LGTBI, a las mujeres, a los migrantes, a las personas vulnerables en nuestro país. Les pone en la diana y les coloca como víctimas del odio. Y en este caso ahora también ejercen ese papel directamente en las instituciones, como me ha sucedido a mí. El relato que he hecho es de lo que hemos podido ver a través de los periodistas como Adrián Prado de la cadena SER, que estaba allí, o de lo que hemos podido ver a través de los vídeos del Pleno. Pero usted, que lo ha vivido en primera persona, ¿qué ha sido lo que ha vivido exactamente que puede aportar a lo que acabamos de contar? Bueno, pues efectivamente, cuando ha dicho que Adriana Moscoso tenía síndrome de Estocolmo después de ser una víctima de ETA y contar su experiencia familiar, yo le he dicho que me daba asco. En el Pleno se oyen cosas muy duras, no me podía esperar la reacción que iba a tener él, que inmediatamente se ha acercado de una forma muy violenta. Yo no sabía qué iba a hacer, porque ha venido con una actitud muy intimidante y entonces él ha pegado ese manetazo, ha salido todo volando. Yo he tenido un momento de mucha estupefacción. Rita Maestre se ha levantado y me ha defendido de una forma muy contundente, y después hemos podido exigir al presidente del Pleno y al Partido Popular que tomara cartas en el asunto, que digamos que han sido más equidistantes que cuando a Almeida le sucedió lo mismo, pero finalmente han condenado también. Vamos ahora a eso, pero ¿es verdad que Ortega Smith, después de ese gesto violento de que lanzara todo eso por los aires, le ha dicho "ahora llora"? Sí. Después de hacer todo eso, se me ha girado, eso es lo último que ha pasado, y me dice "ahora llora". Claro, ¿por qué me dice "ahora llora"? Me lo dice a mí. ¿No? Igual no se lo diría a otra persona, se lo dice a una persona que a lo mejor considera que es menos hombre que él, porque a mí me recuerda a la frase que dicen los matones en el colegio a los maricones de la clase. Porque ese "ahora llora", quizás es porque yo no mido 2 metros como él, porque piensa que yo no me voy a levantar y le voy a partir la cara como él tiene esa actitud conmigo en ese clip. Y yo creo que denota una masculinidad muy acomplejada, una masculinidad de la que ellos hacen bandera permanentemente y que es realmente
yo creo que la expresión de ese modelo de sociedad cerrada que ellos tratan de imponer en un día como hoy, que además se están derogando las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, y cuando precisamente una de las cosas que hemos hecho en el Pleno es defendernos de eso, frente a la actitud de Vox que permanentemente está atacando y recortando los derechos de las personas LGTB. Así que yo creo que sí, que efectivamente tras esas palabras de ahora llora, que después repiten en redes todos sus acólitos, me están repitiendo sin parar todos sus acólitos, lo que hay es a Vox intentando poner en duda que debes pensar que soy menos hombre por no tener la actitud chulesca y resolver las cosas a tortas como hacen ellos. No sé si ha podido escuchar el tono con el que después ya del Pleno Ortega Smith ha dicho que él no piensa dimitir. Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha acobardada que no sabe siempre cómo ponerse de rodillas. Así que a todos les deseo feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones el agredido. Muchas gracias. Bromas. Sí, y que no sé cómo ponerme de rodillas, ¿no? No sé qué quiere decir Ortega Smith con esto. Pues bueno, lo que pasa es que lo que ha sucedido es salta a la vista lo que es lo que es el barrizal, el lodazal en el que están convirtiendo las instituciones, es ese odio que están metiendo en todas partes. Es la prueba de cómo están degenerando la política en este país hasta unos extremos inimaginables. Les parece que esto es tolerable en unas instituciones. Creen que no es una agresión física y verbal y que es la actitud que se puede mantener en un pleno. El alcalde, en el propio Pleno y después también ha condenado con contundencia lo que le ha hecho Ortega Smith, y después del Pleno ha pedido al concejal de Vox que deje su acta. ¿Ha hablado con el alcalde usted? Sí, y le agradezco sus palabras, pero también yo creo que hay una cosa muy grave sobrevolando aquí. Es que estos señores podrían estar en el gobierno de España si el 23 de julio no les hubiéramos parado en las urnas. Es que Ortega Smith aspiraba a ser ministro del Interior de este país. Y es que hubiéramos tenido a este señor si Feijóo hubiera querido, porque Feijóo ha estado dispuesto a pactar con esta gente. Es el único socio que tiene el señor Feijóo. Es que Feijóo está gobernando con esta gente en multitud de comunidades autónomas, en multitud de ayuntamientos en nuestro país. Entonces yo quiero oír al señor Feijóo qué tiene que decir de su socio, qué tiene que decir de los pactos con gente que actúa como auténticos matones de discoteca y con actitudes fascistoides en las instituciones democráticas de nuestro país. Si ha habido una actitud hoy francamente patética, más allá de la de Ortega Smith, ha sido la del presidente del Pleno, Borja Fanjul, que ha empezado incluso pidiendo, lo escuchábamos, su primera reacción ha sido pedir a la bancada de la izquierda que se callara, que hiciera silencio, y después los ha puesto a Ortega Smith y a usted al mismo nivel. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño... ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? ¿Y el señor Esto ha llegado al punto de que Fanjul le ha pedido a Rubiño, le ha preguntado si usted quería pedirle perdón a Ortega Smith. ¿Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho? Pero ¿cómo se va a disculpar por haber dicho una palabra? Pero estamos... Que yo no sé lo que le ha dicho. Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de palabra. De momento no tiene el turno de palabra. Es inaceptable. Señor Fanjul, se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido. No darle la palabra al agresor. No le quepa la una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace, nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho a hacer lo que usted considere oportuno. Pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad, usted y todo su grupo. ¿Se ha sentido amparado por el presidente del Pleno? Por supuesto que no. Y además esto denota la doble vara de medir que tiene el Partido Popular, porque cuando vivimos una situación en la que un concejal socialista le tocó la cara al alcalde, yo salí inmediatamente a solicitar que se tomaran las medidas oportunas, decir que eso era completamente inaceptable y que esa persona tenía que estar fuera de las instituciones. Pero lo que ha hecho el Partido Popular hoy ha sido esto, efectivamente, equiparar al agresor y al agredido. Ha sido poco menos que decir que yo estaba provocando, ¿no? Iba provocando y y a lo mejor era razonable o justificable la actitud que Ortega Smith había tenido, y creo que nosotros, por supuesto, que vamos a pedir la reprobación de este señor, del concejal
del presidente, que permanentemente actúa pues con este doble rasero totalmente intolerable y que es lo que hace el Partido Popular sistemáticamente. ¿Usted honestamente cree que lo de hoy penaliza a Ortega Smith ante los suyos? Pues mira, no lo sé, porque estamos viviendo momentos en este país muy delicados en los que algunos están entendiendo que poner a las personas LGTB en la diana, agitar este odio sin cesar en las instituciones, hacer del odio y de la confrontación la bandera, lo rentabilizan políticamente. Yo creo que eso es lo que lleva a Ayuso, por ejemplo, hoy a recortar los derechos LGTB en la Comunidad de Madrid, que ella cree que somos moneda de cambio y que funcionamos como rehenes de su lucha por rascar un puñado de votos al partido Vox. Y Vox lleva haciendo de esto su forma de entender la política mucho tiempo. Estamos hablando de un partido que hace muy pocos días ha dicho que había que colgar al presidente del gobierno de los pies. Estamos hablando de un partido que ha estado en las calles agitando y levantándose contra el gobierno legítimo salido del 23 de julio, apoyándose en grupos ultras que sacaban esvásticas y que cantaban maricón, maricón, maricón en las calles. ¿Cómo nos puede sorprender esto? Nos sorprende porque de repente lo vemos llegar a las instituciones y materializarse en las instituciones. Pero esto es el camino, la línea de puntos que lleva desde una política que es destructiva con el Estado de Derecho y con las instituciones y con la democracia, y que conduce hacia un lugar muy peligroso que afortunadamente los españoles el 23 de julio paramos, y que yo creo que evidentemente sabemos perfectamente lo que tenemos enfrente y no nos van a amedrentar. A mí no me van a amedrentar. Yo voy a seguir yendo al Pleno con la cabeza bien alta porque sé perfectamente a lo que nos enfrentamos y lo que vamos a hacer desde el gobierno de coalición para demostrar que a esto no se le puede abrir el paso en nuestro país. Ha mencionado la derogación parcial de las leyes LGTBI y trans en la Comunidad de Madrid, que fueron unas leyes que en su día fueron pioneras en cuanto al reconocimiento de derechos del colectivo a nivel nacional. Hoy se deroga una parte fundamental de estas dos leyes en la Comunidad de Madrid con los votos del Partido Popular, que además no necesita de Vox, no necesita de Vox, o sea, quiero decir, lo hace por convicción el Partido Popular de Madrid. ¿Qué va a cambiar en la práctica para las personas trans y LGTB en la Comunidad de Madrid con la derogación de estas leyes? Mira, en primer lugar, nosotros hemos tenido en este país una senda reconocida internacionalmente que llevó desde la despenalización de la homosexualidad, después la conquista del matrimonio igualitario, la primera ley trans, finalmente unas leyes autonómicas que salieron por consenso en todas las comunidades autónomas y de las que Madrid también formó parte. Y sacamos en 2016 estas leyes por puro consenso. Yo estaba ahí, fue uno de los días más emocionantes que he vivido en política cuando conseguimos materializar estas leyes y además hacerlo con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Qué ha pasado para que en muy pocos años el Partido Popular se haya visto colonizado ideológicamente por esta deriva y ahora esté recortando la misma ley que ellos ampararon y que apoyaron cuando la presentaron los colectivos y se aprobó por consenso en esta comunidad? Yo creo que eso es una foto exacta de la deriva del Partido Popular y de las alianzas que mantiene con Vox también. ¿Pero qué va a cambiar? Pues va a cambiar que las personas LGTBI van a estar mucho más desprotegidas, vamos a estar mucho más desprotegidas en esta comunidad, que a las personas trans se les va a hacer pasar por trámites humillantes de nuevo para acceder, por ejemplo, a tratamientos hormonales que quieren tener o que necesitan para llevar a cabo su transición, que se va, por ejemplo, a acabar con el mecanismo que servía para perseguir las terapias de conversión en nuestra comunidad. Ahora mismo desaparece de la ley y lo remiten todo a la ley estatal. Bueno, es que esa ley estatal a la que ahora remiten es la ley que el señor Feijóo ha prometido derogar y que quería derogar en la campaña electoral, lo dijo en la campaña electoral. Entonces, efectivamente, si hoy no tuviéramos una ley estatal, estaríamos absolutamente desprotegidos con respecto a todos los instrumentos de lucha contra la LGTBI-fobia que se han conseguido en este país con el esfuerzo ingente y con sangre, sudor y lágrimas por parte de muchos activistas que se han dejado la piel para que seamos un país mucho más libre de lo que éramos hace unos años. Porque en este país veníamos de una dictadura en la que si eras homosexual te partían los huesos en la Dirección General de Seguridad que estaba en la Puerta del Sol. Y de ahí hemos pasado a ser un país que es referencia en esta materia. Pero esta gente, ese golpe por golpe del que hablaba Ayuso, lo que quiere efectivamente es que demos pasos marcha atrás y que volvamos a un país que no es el país que ahora. Ellos no quieren al país de ahora, ellos quieren al país que nosotros éramos hace 50 años. Y nosotros lo que queremos es que este país siga avanzando. Eduardo Fernández Rubiño, le agradezco mucho que haya venido hoy en un día que para usted no ha sido nada fácil, que haya venido al estudio de Hora 25. Encantado completamente. Muchísimas gracias. Gracias.
Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25, hoy con Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches. Con Ángel Munarriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y con Eva Silván, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué análisis haces de la actitud de Ortega Smith, Silván? Pues creo que Eduardo lo ha descrito muy bien. Es difícil explicarlo mejor que lo ha explicado además la persona que ha sido víctima de esta agresión. La del matón de discoteca, la del abusón de colegio y la del representante de una ultraderecha que se basa su funcionamiento y su existencia y su razón de ser en pisotear, en escupir, en mancillar el suelo ético del que nos hemos dotado, ¿no? Entonces, no es solamente el gesto de la agresión que en sí impresiona y es intolerable, sino es la corpulencia, la agresividad de su voz, la agresividad de la mirada, el hecho sobre el que se sustenta la agresión, que es cuestionar el derecho de un familiar, de una víctima de ETA, a poder hablar desde su testimonio de algo que ella ha vivido personalmente y en erigirse como el defensor de las víctimas de ETA, que todos sabemos que las víctimas de ETA son muchas y lamentablemente variadas. Entonces, todo en sí responde a una lógica. Eduardo hablaba de una línea de puntos que se puede entender de manera clara, que va desde deslegitimar el funcionamiento de las instituciones, cerrar lo que es su entendimiento del país a las personas que únicamente piensan como ellos. Solamente hay que ver toda la simbología de sus campañas electorales cuando señalan, ponen la diana muy claramente colectivos LGTBI, personas extranjeras, todo aquel que no entra en su marco mental que responde obviamente al pasado. Y esto es un hecho más. O sea, hace unos días Abascal en Argentina dijo que había que colgar a Pedro Sánchez por los pies. Entonces, después de eso, ¿qué nos quedaba por ver? Pues una agresión. Y bueno, yo también quiero resaltar que porque, digamos que, o sea, Vox lo que quiere es mancillar el suelo ético y digamos, destrozar la convivencia que entre todos nos damos y ahogar y ejercer presión al Partido Popular para que no sea capaz de responder. Y creo que hay que poner en valor y reconocer la respuesta, y seguramente la del presidente del Pleno no ha sido acertada, ni mucho menos, pero Almeida no se ha dejado llevar por la presión que el Partido Popular sí que siente diariamente ante la necesidad de tener que dar respuesta a las salidas de tono y a las rupturas de convivencia de Vox. Y creo que Almeida hoy ha acorralado a Vox, seguramente, y Vox se va a tener que medir hasta dónde se hace eco o responsable de lo que ha sucedido hoy en la Asamblea de Madrid. Prada, ¿cuál es tu visión? Bueno, vamos a ver. Yo el último día escribí, el último artículo que publiqué en el ABC se titulaba Colgados de la lengua, y trataba un poco de la retórica gruesa, la machada, la provocación verbal como instrumento de visibilización política, ¿no? Que yo creo que es algo que lleva usando Vox desde hace mucho tiempo, y que a veces le lleva a territorios pues un poco enloquecidos, ¿no? O sea, yo creo que decirle a la hija de una persona que ha estado amenazada por ETA que padece síndrome de Estocolmo, pues hombre, yo creo que es algo inmoral. Yo creo que eso no se puede decir. No se puede decir, ¿no? Puedes discrepar con ella, pero claro, tienes que discrepar desde el respeto, porque una persona que ha padecido una calamidad, tú no puedes decirle que padece esa calamidad porque tiene una enfermedad, porque a fin de cuentas el síndrome de Estocolmo pues, es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es como un empleo agresivo de la retórica que, honestamente, yo creo que también en los talleres de Vox me sorprende mucho que esto se incentive, o si no se incentive, al menos que se permita, porque yo creo que esta es una cosa que honestamente también le desagrada a las personas de derechas. No dudo que haya exaltados, como hay en todas partes, ¿no? Pero a mí me parece una retórica absolutamente inadmisible, ¿no? Luego lo otro, pues es, digamos, la continuación, la persona que no domina sus pasiones, que no controla, que no las controla y que arremete con el concejal, ¿no? La verdad es que me parece penoso en todos los sentidos, ¿no? No creo que tenga defensa.
Munarriz. Yo creo que esta conducta y esta forma de entender la política forma parte de la naturaleza básica de Vox desde el principio. Si ahora aflora más y de manera más descarada es porque el partido está en un mal momento, en un momento menos meditado, en un momento menos estratégico, en un momento más irritable, donde se dan rienda suelta a pasiones que cuando la espuma va hacia arriba se pueden poner bajo control por motivos, digamos, tácticos. Ortega Smith dentro de Vox es esto, es decir, puede haber dentro de Vox guerreros culturales que crean que están librando una batalla contra los políticamente correctos. Ese no es Ortega Smith. Ortega Smith es claramente un nostálgico de la época de la primacía de la fuerza sobre la razón. Ha dicho Rubiño un fascistoide, no sé si sobra un sufijo. Es una persona que tiene una noción, digamos, muy física de la política. Lo hemos visto disparando un fusil, lo hemos visto enfrentándose cara a cara con ocupas, con vendedores ambulantes. Antes de Vox lo hemos visto en la nunca suficientemente recordada Operación Tarzán, yendo a nadar a Gibraltar, a poner una bandera. Quiero decir, hablamos de un sujeto que tiene una idea de lo que es fuerte, español, heroico, honorable, que es completamente unidimensional, y fuera de eso lo que hay son rojos y bueno, y todo lo que se desvíe de lo que es el buen español, que lógicamente será el castellano, católico, conservador y heterosexual. Pues yo creo que su instinto primero es agitarlo por las solapas, ¿no? Y la actitud que tenía hoy para con el concejal era una actitud que no era desmesurada en los dos primeros pasos, que en vez de golpear la botella lo hubiera golpeado. Y afortunadamente no ha ocurrido, pero esto forma parte de Vox. Pero yo creo que es bueno verlo. Es decir, yo creo que es bueno verlo. El coste es alto, pero esto forma parte de Vox. Esto no es una anécdota. Este ha sido el número 2 o 3 de Vox, secretario general, y esto es lo que monta Vox y esto es lo que hay. Y esta es la alternativa. Este es el plan B de gobierno en España. Y yo creo que desde el punto de vista de la pedagogía democrática es muy interesante lo que ha ocurrido porque es un fiel autorretrato. Sí, yo creo que decía José Manuel que Juan Manuel. Perdóname, Juan Manuel, que no creía que en los talleres de Vox este comportamiento pueda ser admirado. Yo creo que el comportamiento de Ortega Smith es un comportamiento que se replica y que todos podemos reconocer como aquel ya persona que hace uso de su fuerza física para someter la voluntad del otro o imponer su razón. Y yo sí creo que lo hay, lo vemos en las agresiones que sufren personas LGTBI, personas de otros países, personas de otras orientaciones, y lo vemos en las calles lo hemos visto en las calles cuando se han provocado todas estas manifestaciones y concentraciones frente a la sede del Partido Socialista. Es decir, Ortega Smith visibiliza, o sea, su ejemplo es la muestra de que hay hay un grupo, un número X, no sabemos cuántos, yo creo que efectivamente son minoría, pero es una minoría muy ruidosa, que no respeta al que piensa diferente y que quiere, digamos, influenciar en la opinión y en la imagen de los demás a través del uso de la fuerza y de la coacción. Y negar eso sí que me parece que es un flaco favor, porque si no somos capaces de identificar dónde tenemos el problema, creo que difícilmente vamos a poder hacer frente a él. Y ponerle coto y hacer una barrera a este cerco sanitario que se ha hablado muchas veces, me parece que es fundamental para que ellos se vean en su espejo y acaben reconociendo, si no es por motu propio, sí que por la fuerza verbal y por el ejemplo que les podemos dar por nuestra parte, que ese es un comportamiento absolutamente intolerable y que se repite más habitualmente de lo que podríamos pensar. A ver, vamos a ver, yo reiterando que me parece una conducta, fíjate que he dicho inmoral, la del señor Ortega Smith, yo creo que demonizar a las personas de Vox es un error, porque eso lo único que consigue es que esas personas evidentemente se decanten hacia este tipo de actitudes impresentables. Por otra parte, yo, entiéndeme, no conozco a todos los votantes de Vox ni a todos los políticos de Vox, pero es que tampoco creo que esto represente a los votantes de Vox y ni siquiera a los políticos de Vox. Bueno, no debemos olvidar además que Ortega Smith es una persona que ha caído en desgracia dentro del partido y que Munarriz ha mencionado unos vídeos de campaña que hizo en las últimas elecciones municipales, lamentables, en donde se encaraba con ocupas y uno especialmente desagradable con vendedores callejeros,
que son vídeos que la verdad sí producen vergüenza ajena. Pero a partir de ahí, de este estereotipo testicular, generar una caricatura sobre la gente de Vox y mucho más sobre la gente que vota a Vox, a mí me parece peligroso. Antes Munarriz, haciendo el estereotipo, entiendo que del votante de Vox, pues dijo, todo lo que no sea castellano... De votantes no he hablado, pero bueno, perdona. Bueno, o la gente de Vox, todo lo que no sea castellano, heterosexual... no sé, dijiste 4 adjetivos que creo que, por ejemplo, se pueden acomodar perfectamente a mí, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que no es bueno que incurramos en este tipo de descalificaciones hacia un colectivo brumoso e indeterminado. Yo creo que lo que hay que hacer es señalar las conductas reprobables, inmorales, lamentables, violentas, cuando se producen, para que esas personas tengan la reprobación social. Lo que pasa es que yo creo que extender eso como una mancha de aceite sobre toda la dirigencia del partido, su estrategia desde su origen hasta hoy, yo lo extiendo. Todo el que hace esto no se desautoriza, su línea política va por ahí, su discurso político va por ahí. Eso es Vox, sí. No, hombre, que hay votantes de Vox de múltiples naturalezas, por supuesto que sí, pero Vox es eso, es decir, es un partido a la medida de esa España y que estrecha mucho los márgenes que le deja lo que se queda fuera de eso, Juan Manuel. Bueno, no lo sé, yo he visto a muchos políticos de Vox que no se expresan así, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que tratan de ser muy correctos. Bueno, ahora ya no está en Vox, ¿no? Pero Espinosa de los Monteros creo que tenía otra manera de expresarse, ¿no? Es verdad que me puedes decir, claro, por eso no está ya en el partido. Bueno, ¿no? Esa es otra, quiero decir, la pérdida de lo poco más o menos ancho y plural que tenía Vox, la pérdida de talento, la pérdida de capacidad discursiva, eso ya dentro de que creo que el casting inicial no era precisamente portentoso, pero llevan un último año de calamidad en calamidad. Fíjate que ahora Vox, en lo que es el partido, tiene la oportunidad ideal, se le han puesto la oportunidad perfecta para reprobar la conducta de Ortega Smith, igual que hizo el Partido Socialista cuando se produjo la agresión en la misma Asamblea de Madrid por parte de su... el Ayuntamiento fue también. En el propio Ayuntamiento, exacto. Sí, como la exacto. Y fue el propio la persona que ejerció ese acto violento dimitió a los 10 minutos y el propio partido le invitó a dejar el acta. Es decir, ahora mismo Vox tiene la oportunidad perfecta para mostrar ante la ciudadanía que no es un partido que tolera dentro de sus filas y dentro de las instituciones comportamientos agresivos y violentos como ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso sería rendirse a la dictadura de tal y cual, y estos partidos. Ya me sorprendió que Abascal matizara de alguna manera sus palabras sobre colgar por los pies. Quizás me equivoqué. Yo creo que lo van a dejar correr. No creo que estén especialmente felices con lo que ha ocurrido, pero creo que lo van a dejar correr. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. La política española ahonda hoy en su perfil más grotesco. Ahora resulta que vamos a ir a pedirle a la Comisión Europea que venga a mediar entre españoles en nuestros asuntos internos porque nosotros solos no sabemos ponernos de acuerdo. Feijóo, que ya no sabía cómo salir dignamente de la situación de bloqueo que el propio PP ha generado en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, a Feijóo hoy no se le ha ocurrido otra cosa que pedir que la Comisión Europea supervise las negociaciones entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo. El gobierno, que no se ha visto en otra, dice pues pa'lante, ¿no? Y así cuando el PP nos critique el mediador internacional con Junts, pues contestamos que protesta el PP si el propio Feijóo ha requerido una figura internacional de mediación. ¿Que no es lo mismo la comisión que el verificador salvadoreño? Pues obviamente no es lo mismo, pero a estas alturas, ¿quién está para matices? Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. El Gobierno acepta la mediación de Europa que propone Feijóo y de momento no ahonda en más diferencias, aunque las sigue habiendo y de calado. La figura del mediador internacional de momento ha obligado a Feijóo a responder acerca de si esta figura no es en realidad la muy criticada por el PP figura del mediador internacional que exigen los independentistas. Comprenderá que la oposición tiene muy difícil fiarse del Gobierno cuyos socios no lo hacen. Que equiparar la comisión a un mediador salvadoreño especializado en banda armada
me parece una falta de respeto. Desde el gobierno, Pilar Alegría saludaba que el PP vuelva al diálogo, aunque no dejaba pasar la oportunidad de señalar que el PP busca un verificador. Que la Comisión Europea medie y verifique. Nos parece un buen punto de encuentro, un buen punto de partida que la Comisión Europea ejerza ese papel de mediador y de verificador. Quieren los populares que ese papel lo ocupe el comisario de Justicia Reynders y el PSOE a priori no se opone. Pero en lo que difieren ambos partidos es en qué habrá de verificar exactamente. El escollo sigue siendo que el PP quiere que la renovación se haga de manera simultánea a un cambio legal del sistema de elección de los jueces y creen que Europa les va a dar la razón. El PSOE, sin embargo, considera que en Bruselas no van a vincular ambas cosas y que se priorizará la renovación del Consejo. De renovar el Consejo General y simultáneamente tramitar una nueva ley orgánica del Poder Judicial ante las cámaras. Digo, las dos condiciones, no solo una. Creo que es prioritario y urgente que de una vez por todas se reforme el Consejo General del Poder Judicial. Ahora la clave, por tanto, será cuál es la pauta europea, la posición de Bruselas sobre el desarrollo de estas conversaciones, pero es un hecho que se abre una oportunidad para el diálogo. Fuentes del gobierno dicen que Feijóo acusa la presión de meses, mientras que desde Génova algunos apuntan a que es conveniente para el líder popular cerrarse en Europa el frente de la renovación del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que ahora todo el foco se centre exclusivamente en la amnistía. Si se fijan, Feijóo habla todo el rato de que la Comisión Europea supervise. El gobierno usa todo el rato otros términos, que la Comisión Europea verifique y medie, que son los términos con los que la derecha habla del verificador del PSOE con Junts. Verificadores para todos. Es desmoralizante que los dos grandes partidos, que son incapaces de ponerse de acuerdo en prácticamente nada, sí se hayan visto cómodos hoy conjuntamente en decirle a la Comisión Europea: oiga usted, venga aquí a pastorearnos, que aquí en España nosotros solos somos incapaces de gestionar, de negociar, de acordar una cuestión de estricta política interna. Necesitamos que nos medien, que nos supervisen y que nos tutoricen. Y hay una pregunta que nadie responde, y es: ¿qué va a hacer exactamente la Comisión Europea? ¿Qué va a aportar en estas negociaciones la Comisión Europea? ¿Va a poner la mesa en la que nos sentemos los españoles? ¿Va a decirnos cómo tenemos que entendernos? ¿Qué va a aportar el comisario Reynders o quien termine siendo nuestro coach comunitario? ¿Qué va a aportar? No sé, es realmente llamativo esto, Munarriz. Bueno, yo creo que es una torpeza de Feijóo lo que ha ocurrido hoy. Creo que le da la oportunidad, y la ha cogido al vuelo, tú lo has dicho, ¿no?, de intentar establecer una simetría, como no es tan raro tener que buscar a alguien externo entre dos interlocutores que no se ponen de acuerdo. Ahora bien, creo que, bueno, supongo que el PSOE también lo sabrá, esto no le va a proporcionar tampoco un alivio excesivo con respecto a los problemas que le va a suponer tener que hablar con Junts y tener que hacerlo fuera de España, y la figura del mediador. Pero bueno, como regate de un día, me parece que ha caído Feijóo haciendo esa sugerencia en dejarle el camino expedito al PSOE para recoger el guante y hacer lo que ha hecho, que es transformar esa supervisión en verificación. Ha sido una reunión pobre, realmente elocuente de la pobreza de la interlocución ahora mismo entre los dos partidos, y que no creo que aporte nada a la cuestión central que tienen que resolver entre ellos, que es el desbloqueo, ese animal mitológico, ¿no?, el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, para el que en realidad creo que no ha habido un avance significativo. Me explico. Creo que habrá a lo largo del camino tantísimas oportunidades y tantísimas excusas para romper esta interlocución, si ha de romperse, que no me parece que se haya dado hoy un paso que de ninguna manera encarrile lo que es una urgencia institucional y democrática a resolver. Voy a vosotros, Silván y Prada, pero claro, es que dentro de las muchas preguntas que se hace uno, hoy había una fundamental también, que es: ¿y qué dice de todo esto la Comisión Europea? ¿Se va a prestar a esta performance la Comisión Europea? ¿Hay precedentes de la Comisión Europea mediando entre los dos principales partidos de un Estado miembro? Idafe Martín, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Idafe es corresponsal en Bruselas del diario Clarín, es uno de los periodistas, uno de los mayores conocedores de la política comunitaria, y además es viejo conocido de Hora 25. Idafe, ¿la Comisión Europea dice algo de esto?
No, por ahora la Comisión Europea esta tarde oficialmente no ha dicho nada. Los partidos en España dicen que la Comisión está de acuerdo, pero no hay ningún comunicado, no hay ninguna reacción oficial. No, es una cosa nueva, es decir, nunca se ha hecho. La Comisión en el pasado medió entre Estados miembros. O sea, hoy hemos estado los corresponsales buscando precedentes. Y la Comisión medió, por ejemplo, entre Croacia y Eslovenia, cuando Croacia entró en la Unión Europea por un pequeño diferendo fronterizo. Pero es entre Estados miembros, claro, no dentro de un Estado entre partidos. Eso no se ha hecho nunca. No, eso no hay precedente. ¿A ti qué te sugiere esto a lo que hemos asistido? A mí me parece que la Comisión quiere que, y lo ha dicho 1000 veces en público, y lo ha dicho en Madrid, lo ha dicho aquí, se lo ha dicho a Sánchez, se lo ha dicho a Feijóo. La Comisión quiere que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, eso es lo primero, y cuando esté renovado que se reforme la forma de elegirlo, pero primero que se renueve. La Comisión quiere que se renueve, por lo tanto, si verificando la negociación o vigilando o como lo quieran llamar, se renueva, pues para adelante. Y Dafe, muchísimas gracias. Nada, a ti. Eva. Bueno, yo tengo la sensación de que para usted la perra gorda, que dijo Pedro Sánchez el miércoles, se la ha vuelto a dar hoy a Feijóo en el Congreso. Todo es anómalo en este proceso y todo llega a ser un tanto vergonzante que los dos principales partidos que han sido elegidos mayoritariamente que son representantes de la sociedad, de la soberanía española, no sean capaces de llegar a un acuerdo de quiénes son las personas, los jueces, los vocales que tienen que ocupar el Consejo General del Poder Judicial, porque al final estamos hablando de eso, estamos hablando de una politización excesiva, burda, de uno de los principales poderes del Estado, que es el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, no solo no son capaces, nos hacen visible, nos muestran a todos que llevan 5 años sin poder llegar a un acuerdo y sin poder decidir si estos o estas son más válidos o menos válidos, o representan más o menos los intereses o el reflejo de lo que es una sociedad como la española, sino que ahora piden ayudas a la Comisión Europea, que lo que les va a decir es, les invito a que se pongan de acuerdo, ¿no? A mí me contaban una vez una anécdota de un ministro que tenía 2 secretarios de Estado que no se ponían de acuerdo y les llamó a consultas y les dijo, como no sé, yo lo que les invito es que se pongan de acuerdo y luego vuelvan, ¿no? Pues esto va a ser un poco así, me lo imagino un poco así. Bueno, pues yo muy bien, les escucho, pero ya saben lo que yo opino, que Dafe nos lo ha explicado muy bien, ¿no? Y a mí hay algo que me sorprende de Feijóo, porque no acaba de acertar con la estrategia de confrontación con el Partido Socialista. A mí me da la sensación de que Pedro Sánchez le tiene tomada la medida, ¿no? Y que va cayendo una y otra vez en las trampas que le pone el Partido Socialista, y ahora le vuelve a regalar el marco, cuando era un marco que ya, tenía todo el recorrido, porque el tema del negociador, del mediador, con el tema de la amnistía, tiene un enorme coste político interno para el Partido Socialista en cuanto a sus votantes, en cuanto a la opinión pública. Y va Feijóo y hoy le da la vuelta al marco y le regala el argumentario al Partido Socialista. Entonces no acabo, me sorprende cómo Feijóo cae una y otra vez en las trampas que le pone el Partido Socialista. Es que esta ni siquiera se la ha atendido el PSOE y él ha caído. Es que esta es una trampa autotendida por Feijóo. Es él quien lo propone. Es francamente llamativo esto, Prada. ¿Me permites un poco de humor? Claro. Vamos a ver. Yo lo que pido es un poco de respeto al calendario navideño. Ahora estamos todavía con la lotería. Luego viene Nochebuena, Navidad, San Esteban, y luego ya vienen los Santos Inocentes. O sea, en los Santos Inocentes podemos proponer el mediador. Pero ahora de momento, coño, pues propongamos una tómbola, un bombo con bolitas, ¿no? Y que vayan saliendo las bolitas y que nos den los nombres de los jueces. Pero, hombre, coño, lo del mediador para el Día de los Santos Inocentes. Y ya además, pedir el pack entero. Yo creo que Feijóo debe aprovechar para hablar en gallego en estas reuniones y, por lo tanto, pedir intérpretes, ¿no? Y ya incluso, ¿por qué no? Pues hacer un acto de reafirmación católica y pedir un capellán también, ¿no? Para las reuniones. Hombre, yo espero que la Comisión Europea se niegue a esto. Yo espero que se niegue a esto. Creo que esto ya empieza a tener unos tintes bastante lamentables, en donde
ambas personas demuestran conductas psicopáticas. Pero además yo creo que efectivamente Feijóo tiene el agravante de ser un poco zangolotino y un poco... ¿Eso qué es? Pues hombre, se utiliza la expresión niño zangolotino para decir una persona mayor que ha perdido un poquito el oremus, que le falta un hervor, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que debería darse cuenta que, aparte, efectivamente, de que introduce el concepto de mediador, de verificador, cuando eso es lo que menos le conviene, porque yo creo que el Partido Socialista lo que ha hecho sometiéndose a esas conversaciones en el extranjero con mediadores es algo lamentable. Creo que lo que hace es que ese concepto pase a ser un concepto cada vez más habitual en nuestra vida, ¿no? Pero a mí me parece, fíjate, yo aquí evocaría el célebre episodio del juicio de Salomón, en donde hay dos mujeres que reclaman la maternidad sobre el hijo. Y entonces Salomón, pues harto de que ninguna ceda, pues dice que se corte al niño por la mitad y que se dé una mitad del niño a cada una, ¿no? Y entonces ahí la verdadera madre dice, no, pues que se lo den a la otra, ¿no? A mí me gustaría que en caso de que viniera este mediador actuase como Salomón, porque me gustaría ver hasta dónde llega la psicopatía de nuestros políticos, es decir, hasta dónde llega la psicopatía y dónde hay una persona que pueda ser un poco generosa para desbloquear esto, porque yo creo que aquí lo que falta también son esas prendas que definen al ser humano. Ya no es que no hablamos tanto de políticos, porque es que ya llega un momento que dices, hombre, pero ¿hasta dónde pensáis llegar? Claro, ¿por qué llegan a todo esto? Llegan a todo esto porque creo que saben que sus respectivas parroquias les aceptan todo. Y repito, si mañana otro propusiera también intérpretes para la reunión, a la gente ya también le parecería normal, y si propusiera el capellán también le parecería normal, y claro... Porque nadie va a salir a la calle para protestar porque no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es decir, no tiene ningún desgaste para los grupos políticos, o sea, que ellos se enzarcen en discusiones... Es llamativo, claro, porque como sabéis, en la época de Pablo Casado, por cierto... persona que empieza a ser bastante añorada en la derecha. ya sé que decir esto suena raro, pero Pablo Casado empieza a ser añorado. ¿Sí? ¿Por quién? ¿Por quién? Hombre, perdona, Feijóo. No. Juan Manuel de Prada. No. Yo el día que metió la pata Pablo Casado le dediqué un romance devastador que circuló por toda España por los teléfonos móviles de toda la gente que vota a la derecha, al menos, y que fue un romance demoledor para él, ¿no? Pero sí, creo que Feijóo está haciendo bueno a Pablo Casado en muchos sentidos, ¿no? Y creo además que, bueno, Pablo Casado estuvo a punto de llegar a un pacto con el Partido Socialista, que se malogró in extremis por unas filtraciones, por unas historias que hubo lamentables, ¿no? En fin. Fracasado te motejan en todos los mentideros. No es insulto ni es consigna, es diagnóstico certero. Así empezaba el romance. ¿Has visto? Así empezaba el romance. Sí, o sea que... No, pero es verdad, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que Pablo Casado tenía una humanidad más rica que Feijóo. Feijóo es un hombre mucho más hermético. Feijóo, de alguna manera, es como una copia devaluada de Pedro Sánchez. Son personas que tienen muchos rasgos comunes, y yo creo que uno de ellos es esa falta de apertura humana, ¿no? Que es también lo que permite estas cosas, ¿no? O sea, porque tiene que llegar un momento en que... Ya verás mañana cuando le pasen el clipping de esta tertulia a Feijóo. Cuando dos personas mantienen posiciones que son irreconciliables, tiene que haber una de las dos que diga, oye, venga, vamos a ver, somos personas, y por lo tanto podemos entendernos, y entonces vamos a entendernos, vamos a ceder los dos un poco, vamos a ser personas, no vamos a ser robots, que venimos aquí, descargamos nuestro argumentario y nos volvemos a casa, vamos a ser personas. Y es que esa es la única manera de hacer política, necesitamos personas. Monarriz.
Perdón. Yo creo que el asunto del Consejo del Poder Judicial, el PP tiene una ventaja. Perdona, Monarriz, es que sigo aquí con esto. Lanzadores de aceitunas, soplagaitas, marrulleros, maldicientes y garduñas, enanitos y copleros y una jarca de mediocres forman tu anal cortejo. ¡Ostras! Es que te quedaste a gustísimo. Sí, hombre, bueno, es que uno también tiene sus habilidades en verso, a pesar de que se dedica a la prosa. Monarriz. Joder, no puedo competir con eso. Lo tienes difícil. No, yo creo que a pesar de que es un tema difícil, efectivamente, no es un tema que enardezca a las masas, yo creo que sí es un boquete para la credibilidad de una parte del discurso que tiene el PP contra las bases mismas del proyecto de legislatura de este gobierno. Es decir, es evidente para quien quiere o puede enterarse que la actitud del PP en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una actitud poco defendible, ¿no? Y que cuando lo ha roto por motivos casi siempre poco confesables, ¿no? Y yo creo que el gobierno explota esa debilidad, ¿no? Y cuanto más tiempo logre retener al PP en la conversación en torno al Consejo General del Poder Judicial, sin negar que lo quiere renovar, por supuesto, el gobierno, pero cuanto más tiempo lo tenga ahí en torno a ese tema, pues mejor, ¿no? Y por eso que el PP no solamente acuda a ese espacio, sino que lo haga blandiendo un instrumento tan que le pone las cosas tan fáciles al PSOE, pues me parece de una torpeza inusual de Feijóo, a quien no considero en absoluto un político torpe. Me parece un político experimentado y que en líneas generales sabe lo que quiere hacer, etcétera. O sea, pero me parece que hoy ha estado especialmente desafortunado para sus intereses. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Yago de Vega, muy buenas. Hola, Aimar, buenas noches. ¿En serio me dices que traes la banda sonora de estas Navidades? Sí, por lo menos una de ellas, porque ya sabes que hay gente que tiene muchas inquietudes al margen de su profesión normal, como es el caso de Sergio Ramos, que es un tío que además es muy amante de la hípica, de los caballos, tiene muchos caballos, y también le gusta el tema musical, el tema del flamenquito y todo ese rollo, y pues el tío ha cantado con los Yaquis, que es un grupo de 3 hermanos madrileños, y escúchalo porque a mí me suena bien. Hoy te vengo a contar que el flamenco es nuestra cultura mundial. Este es Sergio Ramos. Este es Sergio Ramos. Dicen que no es verdad. Lo primero es la cola para bailar. Y esa es la verdad. Que se te va la vida en las pequeñas cosas y la Suena bien, ¿no? Tiene mucho autotune esto, ¿no? ¿Tú crees? Es una de las preguntas. Como vamos a estar con uno de los componentes de los Yaquis, le vamos a preguntar un poquito, que nos cuente un poco intrahistoria, ¿no? A ver si ha habido mucho autotune. Yo estoy de acuerdo en que el flamenco es nuestra cultura mundial, como han dicho, pero eso no es flamenco. ¿Cómo que no? Mira, esto es flamenquito, me sube. A mí me gusta que la gente tenga inquietudes, se lance al ruedo, le van a caer palos por todos los lados, pero ya sabes cómo es el mundo. Pero bueno, oye, ni tan mal. Que por cierto, Ramos, que juega mañana el último partido de la temporada, ese es partido aplazado de la 4ª jornada entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, y tiene pinta que va a ser Ramos titular en el partido del Metropolitano de mañana. Y también vamos a hablar esta noche en el programa con un olímpico español que ha estado en 2 Juegos Olímpicos, que además tiene una administración de lotería y ha dado hoy uno de los 5º premios. Y o sea, que se ha llevado una alegría. No, que sepamos no, pero se lo vamos a preguntar. Adiós, Yago. Hasta luego. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. No solo vamos a recomendar para el fin de semana, sino para estos días. Sí, y la idea será, cada día que pase nos tendremos que abrigar un poco más. Vale. Es decir, lo que hemos tenido hoy, en el primer día de invierno, que no ha sido nada invernal, no se va a repetir las próximas jornadas. Básicamente porque el viento, que llegaba muy seco y por eso ha permitido que la temperatura subiera mucho, va a ir desapareciendo, y durante el fin de semana irá ganando protagonismo la niebla. Eso va a hacer que, por ejemplo, en gran parte de la cuenca del Duero, el frío ya persista durante muchos días, con temperaturas alrededor de los 0 grados en todo momento, y las nieblas irán a más a medida que avance la semana que viene en la mayor parte del interior peninsular. También a destacar que las próximas horas tendremos algunos chubascos en Canarias, y donde los últimos días está lloviendo muchísimo. No lo parece, pero entre Guipúzcoa y el norte de Navarra cada día están acumulando 50 litros, y mañana se puede repetir esta situación, iría mejorando el domingo. Y insistimos en el hecho que la semana que viene mucha precaución, porque ya tendremos que tener la idea
guía de conducción en invierno, es decir, mucha atención al hielo, no tanto porque se formen placas de hielo, porque como no llueve no se podrán formar, pero sí estas nieblas en algunos casos dejarán precipitaciones y pueden hacer que el asfalto, aparte de que tengamos muy mala visibilidad, sea un poco peligroso por este hielo. ¿Y en Baleares y en Canarias, Carbón? En Canarias, estos chubascos que decíamos que han caído los últimos días se mantendrán mañana en parte, pero irán desapareciendo. La semana que viene tendrán otra vez calima. Este año estamos teniendo muchos episodios, otro más. Y en Baleares, bastante tranquilidad, viento las próximas 24 horas. Después también, como en la mayor parte del país, más frío cada día que pase. Carbón, nos escuchamos ya después de Navidades. Anda, qué bien, vacaciones. Sí. Pues felices fiestas a todos. Igualmente, un abrazo, Jordi. Que vaya bien. Hora 25. Con Aimar Bretos. Decíamos que Sánchez y Feijóo se han puesto de acuerdo hoy en apelar a Europa para que medie de alguna manera, supervise, verifique, depende de cómo lo ve cada uno, en las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, se han puesto de acuerdo hoy en otra cosa, y es cambiar la Constitución para quitar del artículo 49 el término disminuido, que es como se hace referencia a las personas con discapacidad. Lo van a hacer en enero con el compromiso mutuo de que esa reforma sea quirúrgica, específicamente para eso, que no se empiecen a meter ahí enmiendas, cambios extra que obliguen a celebrar un referéndum constitucional. Sohaib Nadi. La primera reunión Sánchez-Feijóo desde la investidura ha sacado del cajón un acuerdo que llevaba varios meses cerrado, porque tanto fuentes del Ejecutivo como de Génova confirman que el pacto se acordó antes de las elecciones del 28M. Lo hicieron en abril y que fue el PP quien pidió no hacerlo público hasta después de las municipales. Pero la convocatoria inmediata de generales y la agenda política de los últimos meses lo ha hecho imposible. Imposible hasta hoy. Presentar con la firma del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista este texto antes del 31 de diciembre y la celebración también de un pleno monográfico sobre este aspecto, si es posible, en el mes de enero. Feijóo y la ministra y portavoz Pilar Alegría daban cuenta de los detalles y ambos han acordado que cualquier enmienda que se quiera incluir en el texto debe contar con el beneplácito de los dos principales grupos, de PP y PSOE conjuntamente. Será la tercera reforma constitucional en los más de 40 años de vigencia de la Carta Magna. Y esta semana hemos conocido una encuesta de Funcas, según la cual la mitad de los españoles prefieren no hablar de cuestiones comprometidas en las celebraciones de Navidad. La mitad de los españoles. Y cuando el tema que más conviene evitar es la política, esto lo apoya el 84% de los encuestados. Me planteo fatal. El 84% de los encuestados dice que evita hablar de política en las celebraciones navideñas. ¿Qué nos dice este dato, Munarriz? ¿Es mera lógica, autoprotección? ¿Hay algo más detrás de esta aversión de los españoles a debatir de política en familia? Bueno, yo creo que ha habido efectivamente en estos últimos años una creciente crispación que se ha trasladado también al ámbito de la conversación familiar, con los amigos, ¿no? Más allá de encuestas, ¿quién no acumula ya alguna experiencia de grupo de WhatsApp que se ha puesto tenso, gente que se sale y sí, temas censurados en la conversación que antes no lo estaban, ¿no? Es eso un término muy delicado en cómo hay que emplearlo, pero que viene a definir bastante bien qué ha venido ocurriendo, que es esto de la polarización y la polarización afectiva, ¿no? Y lo que se llaman las mega identidades partidistas, uno ya incorpora todo el argumentario del partido que le gusta, ¿no? Y defiende todo lo que ese partido o ese bloque le gusta, entonces las conversaciones acaban convirtiéndose en réplicas a escala doméstica de la conversación crispada que vemos en televisión. Yo creo que ese dato, si lo damos por bueno, y yo creo que también coincide un poco con lo que percibimos con nuestras propias antenas, nos habla de un cierto erizamiento, digamos, y un cierto nerviosismo social en torno a la política, ¿no? A mí me parece una lástima cuando estoy con amigos y porque yo hablo de política, evidentemente me tiro al fango bastante rápido y que me da rabia que me llamen la atención y me digan política no, y me pasa más de lo que me pasaba hace unos años en ambientes de amigos y también en ambientes familiares, ¿por qué no confesarlo? Eva. Pues yo creo que es un reconocimiento implícito o explícito de nuestra incapacidad para dialogar sobre según qué temas. Y yo diría que es el fútbol y la política, y seguramente más la política que el fútbol, ¿no? Hablaba
Muñarriz sobre las digamos, estas megaidentidades que subsumen a su vez pequeñas microidentidades que cada uno tenemos y cómo la sociedad se ha ido polarizando. Pero yo creo que es algo que trasciende el momento actual de la crispación en la que todos vivimos. O sea, yo creo que sí que la política siempre ha sido un tema de discusión y de enfrentamientos y de enfados. Grupos de WhatsApp, cenas de Navidad, o sea, es como tema, no saquemos la política, porque realmente somos una sociedad que está poco acostumbrada a cambiar de opinión. O sea, es raro, ¿no? Antes cuando Juan Manuel de Prada me ha dicho, ¿en eso estás de acuerdo? Es raro, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a modular nuestra opinión, a poder cambiar de ella, sino que llegamos a una conversación, llegamos a una cena, a un diálogo con amigos, donde cada uno llega con sus posturas fijas y con poca posibilidad de cambiar de opinión. Entonces me parece que es un reconocimiento explícito de nuestra incapacidad de dialogar. Entonces, si vamos a acabar discutiendo y no hemos quedado aquí para pasarlo bien y estar un rato en familia, pues no hay ninguna necesidad, porque mañana seguramente no nos volvamos a ver hasta dentro de 6 semanas o 6 meses y mejor, ¿no? Evitarlo. Prada. No, pues yo ahí creo que no. Yo creo que el problema de fondo es que hemos renunciado a encontrar la verdad de las cosas. Y también que ya no sabemos utilizar las palabras para convencer a aquel con el que estamos. En definitiva, que nos parecemos cada vez más a Feijóo y a Pedro Sánchez. Y una sociedad que se parece a Feijóo y a Pedro Sánchez me parece una sociedad peligrosa. Yo no estoy de acuerdo con la reforma del término de la Constitución. Ya lo he dicho aquí muchas veces, que las palabras son como nuestro cuerpo desnudo, que es nuestra sucia mirada quien las connota. El episodio del Génesis con Adán y Eva, que después de comer la manzana se avergüenzan de su desnudez, que hasta ese momento no se habían avergonzado. ¿Por qué os avergonzáis, mamones? Porque proyectáis sobre vuestro cuerpo suciedad. Y lo mismo pasa con la palabra disminuido. La palabra disminuido es una palabra descriptiva que no tiene ninguna connotación peyorativa ni maligna. Es nuestra sucia mirada quien le da esa connotación. Y dentro de 20 años se la habremos dado a discapacitado y habremos inventado otra palabra. Es una cosa de locos. Y de alguna manera las discusiones políticas es lo mismo. Yo ayer estuve comiendo con Santiago Albarrico. Estuvimos hablando todo el rato de cosas políticas. Discrepábamos en muchas. Fue una comida, además con Carlos Fernández Liria, el padre de Rubiño. De Rubiño. Y fue una comida maravillosa en donde tocamos un montón de cuestiones políticas. En algunas coincidíamos, en otras discrepábamos. Y todos nos llevamos a casa un saco de ideas para pensar y para repensar, ¿no? Entonces, yo esto creo que nos está hablando de fracturas afectivas en las familias, nos está hablando de disensiones sordas en las familias, nos está hablando de personas alejadas. Y la política actúa como catalizador, como elemento que provoca o que hace emerger lo que hay previamente. Fíjate, es que yo creo, Juan Manuel, que cuando tú quedas con un grupo de amigos, quedas con ese grupo de amigos que, aunque sepas que pensáis diferente, os gusta juntaros porque os gusta deliberar, compartir, cambiar de opinión, escuchar, reflexionar, aprender del otro que piensa diferente como tú. La familia no es eso. La familia es un conglomerado de gente que tiene muchas cosas en común, sobre todo un montón de vínculos afectivos y una historia en común, pero que cada uno ha ido transcurriendo caminos vitales muy diferentes. Y en esa familia se suman elementos, personas nuevas, que son personas que han elegido gente que formaba parte de tu tronco familiar. Y coincides con ellos una vez al año. Entonces entiendo que en ese momento de celebración familiar haya determinados temas en los que tú sabes que con esa persona vas a confrontar. Bueno, pero entonces no estás hablando de familias en las que hay fracturas profundas, ¿no? Porque, sí, repito, bueno, familias normales. O sea, te quiero decir que yo, las familias que pueblan nuestro país y las que todos nos reconocemos. Si me siento con un familiar al que le tengo afecto, que discrepa de mí, incluso en cuestiones muy importantes que desborden la política, pues la verdad no me voy a enfadar con él. Naturalmente, hombre, salvo que él fuese agresivo, faltón, claro, vil, ¿no? Pero se supone que en una familia ese tipo de comportamientos no existen, ¿no? Ya sé que hay personas que tienen mal vino también. Pero no, yo creo que en líneas generales eso nos está hablando de una sociedad deteriorada, ¿eh? Nos está hablando de una sociedad deteriorada que es incapaz
de discutir amablemente sobre todo lo divino y lo humano. Hablando de lo divino, en Italia, el partido de extrema derecha de Giorgia Meloni, el partido del gobierno, va a impulsar una ley para imponer los símbolos religiosos en los colegios, concretamente los belenes en Navidades. Ha presentado una proposición de ley bajo el lema "Protejamos nuestras raíces". Eso en un país laico, aconfesional como es no confesional, como es Italia. Desde hace tiempo asistimos a decisiones de organismos que prohíben el nacimiento en las escuelas o que modifican su esencia cambiando la fiesta de Navidad por festividades de invierno. Con esta proposición de ley no será posible. Protejamos nuestras raíces. Lidia Ramón. El Belén se ha convertido en todo un tema de debate en Italia. E dall'altra il presepe sono diventate due icone della battaglia politica di queste ultime. Y es que el partido ultraderechista Fratelli d'Italia quiere protegerlos por ley. Prevedere questo divieto di vietare il presepe. Es Lavinia Menuni, la impulsora de la proposición de ley, junto a otros 20 senadores del partido de Meloni. Dice que con esta ley quieren evitar que se aparten símbolos cristianos. Come le dicevo, in cui viene sostituita la festività. Denuncia que en escuelas públicas italianas se ha sustituido la Navidad por celebraciones como la fiesta de invierno y que esto no tiene nada que ver con el sentido profundo de estas fiestas. Una norma que tendrá consecuencias para aquellos que se opongan, porque quienes no participen en iniciativas como montar el Belén u obras de teatro se enfrentarán a expedientes disciplinarios. El partido de Meloni asegura que la medida es absolutamente esencial para salvaguardar y proteger las raíces culturales de Italia representadas en el Belén. Ahora la propuesta tendrá que debatirse en el Senado, donde la coalición de derechas cuenta con una mayoría holgada, pero para salir adelante, Meloni necesitará el apoyo de sus socios de gobierno, la conservadora Forza Italia y la ultraderechista Liga de Salvini. Una riescentricidad focalizada, acotada a Italia, movimiento de fondo. ¿Qué es esto? Bueno, este tipo de maniobras para infundir pánico moral, construyendo, digamos, apelando a un sentido común muy evidente, ¿no? ¿Cómo no vas a poner belenes, no? También hay apelas mucho a la nostalgia y creas una figura, la figura del progre castrante y multicultural que está reprimiendo la naturaleza culturalmente cristiana de Occidente, y conectas con mucha gente que si le plantas el crucifijo y el mensaje, digamos, más típicamente de vincular lo nacional con lo católico, se va a echar hacia atrás. Es una maniobra difícil de desactivar, que seguramente logre su objetivo, que sea dividir, polarizar y erosionar, digamos, el ambiente de la comunidad educativa. A mí me parece que tiene mucho de maniobra de distracción por parte del partido de Meloni. Y bueno, jugar con fuego, totalmente me parece jugar con fuego, porque lo que subyace ahí es esa identificación de lo cristiano con lo italiano, y que de alguna manera el apartamiento de eso. ¿A quién está señalando? Porque ¿quiénes son los otros? Pues supongo que serán los musulmanes, ¿no? Claro, yo creo que hay un subtexto claramente islamófobo, y lo hemos visto, y en Hungría se ha visto, y en Polonia se ha visto, y esto se hace a imitación, ¿no? Lo que pasa es que la coartada ahora es cultural, ¿no? Porque esa batalla ya no se puede jugar, digamos, a campo abierto, ¿no? Te pueden plantar el crucifijo en un espacio neutro. Entonces tiran de lo de los belenes, ¿no? Que es una cosa que nos llega a todos. Yo, por ejemplo, que no soy católico, en mi casa hay un Belén, ¿no? Porque a mi hija me parece que le genero, ¿no?, un ambiente familiar navideño mucho más comprensible y mucho más bonito con el Belén, ¿no? Claro, utilizar eso sabiendo el tipo de relación, digamos, con lo religioso que tiene la derecha italiana, pues me parece que es tramposo. ¿Para? Yo estoy totalmente a favor del Belén. Además, en el caso italiano es especialmente significativo porque el inventor del Belén es San Francisco de Asís. Es el primer Belén del que tenemos noticia. Los españoles tendemos a pensar que somos nosotros, pero no, son los italianos, y desde una fecha tan remota, ¿no? Siglo XIII, ¿no? Si no me equivoco, San Francisco, ¿no? Vamos a ver, yo creo que los belenes indudablemente tienen una faceta cultural hermosa, que creo que debe cultivarse, pero además creo que son una expresión de la mirada infantil sobre el mundo. A mí una de las cosas que más me emocionan de los belenes es ver cómo todas las leyes físicas son abolidas en los belenes, ¿no? Por ejemplo,
El portal de Belén es más grande que el Palacio de Herodes, siempre, ¿no? El Palacio de Herodes es más pequeño que el portal de Belén. Claro, esto conforme a una mentalidad racionalista sería un disparate. Sin embargo, cuando tú te haces niño haciendo un Belén, ves perfectamente normal que el Palacio de Herodes sea mucho más pequeño que el Belén, por ejemplo, ¿no? Se supone que hace un frío tremendo, pero allí ves a muchos pastores que van pues prácticamente con una blusa, ¿no? No se sabe si es de noche, si es de día. Es una vuelta a la infancia. Es una vuelta a la infancia. Es la capacidad de crear un mundo que no está sometido a las leyes físicas. Entonces yo creo que la expresión de la infancia que hay en el Belén es algo que sí debemos custodiar y premiar, ¿no? De alguna manera. Por otra parte, Breve, Prada, sí, por favor. pero es que también, vamos a ver, no debemos dar por supuesto que los signos o expresiones religiosas son ofensivas para nadie. Hay un poema muy hermoso de León Felipe que dice: hazme una cruz más sencilla, carpintero. Empieza así, ¿no? Por ejemplo, una cruz, ¿a quién ofende? Una cruz, ¿a quién ofende? Porque para el que es creyente en lo que esa cruz simboliza, evidentemente pues es un signo religioso. Pero para quien no es creyente, la cruz simboliza fundamentalmente el martirio del inocente, la condena al inocente, la injusticia en grado máximo. ¿Alguien puede no identificarse con quien murió en ese madero? ¿De verdad eso es algo que nos ofende y nos hace daño? Hombre, yo creo que la posibilidad de que una sociedad se encuentre en torno a signos a los que, más allá de darles un sentido religioso, son signos que nos están interpelando y apelando a lo bueno que hay dentro de nosotros, yo creo que, en fin, en el caso del Belén concretamente, ver en el Belén una expresión de enfrentamiento, no dudo que a lo mejor lo quieran utilizar así, porque la gente perversa puede querer hacer de todo, pero sinceramente yo creo que un Belén no es algo incitador al odio, ni al antagonismo, ni al enfrentamiento. Yo creo que fundamentalmente es una expresión cultural hermosa y es una apelación a la imaginación infantil. Venga, Eva. Yo creo que una cosa es cuidar el Belén, cuidar un Belén, y otra cosa es montar un Belén a quien no quiere tener un Belén. O sea, yo creo que son dos cuestiones diferentes. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que los símbolos hay que cuidarlos, hay que mimarlos, pero no hay que obligar a su mantenimiento per se, porque la sociedad evoluciona, que se diversifica, aparecen nuevas realidades que conviven con nosotros y con nosotras, y la gente asume nuevas creencias, deja de creer, es decir, la sociedad es movimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, que Meloni o su partido quiera cuidar una tradición religiosa, simbólica, cultural de la sociedad italiana, como lo puede ser en la sociedad española, me parece bien. Que vayan a multar, a penalizar, a castigar a quien no quiera participar de ese ritual simbólico, que es simbólico. Oye, yo no sé lo que van a hacer, por eso yo he hecho una defensa. Así se ha dicho, ¿no? Así se ha dicho, ¿no? Entonces me parece que hay que establecer los límites en lo que es cuidar de una tradición y querer mantenerla y transmitirla, quien quiera transmitirla a sus hijos, a sus hijas, fenomenal. Pero de ahí a convertir eso en un axioma que tiene que ser cumplido de manera obligatoria, me parece que no integra, sino que excluye, y me parece que no ayuda a querer las tradiciones, sino probablemente a rechazarlas. Podríamos irnos a Italia, Prada, a ver los belenes napolitanos. ¿Lo proponemos para el año que viene? Sería bonito. Podríamos hacer un programa allí. ¿Puedo muy breve? Sí, claro, Munarriz. Claro, Juan Manuel al final se lleva el asunto, de manera totalmente voluntaria seguro, a donde quiere esta iniciativa, que es Belén sí o Belén no. Y es que yo creo que esa no es la cuestión, porque es que Belén sí es que lo va a haber, y es que lo hay. Me gustaría saber cuántos casos se han dado de centros educativos, de verdad, porque esto tiene más en común con el PIN parental que con otra cosa. Es crear un fantasma, el fantasma de los colegios en los que ya no se pueden poner belenes. Madre mía, qué locura de mundo estamos. Y de repente estamos aquí discutiendo si Belén no, Belén sí. Belén sí, claro que sí, ¿cómo que no? Todo, por supuesto que sí. Pero es que... O no, pero es que la cuestión no es si Belén sí o Belén no, es que estás creando la impresión de que hay un enemigo del Belén.
cuando no lo hay. Lo que habrá seguro es una sociedad enormemente plural en la que pueda haber situaciones de conflicto en torno a la colocación de un Belén, porque puede haber una familia, bueno, entrar a brochazos como ha entrado ahí la propuesta del partido de la ultraderecha, que sabemos de lo que va. Que sí, en eso os doy la razón, que hay una intención de utilización política. Lo que pasa es que también debemos empezar a ver que las cosas que tienen un significado religioso no tienen por qué agredirnos. Es decir, yo siempre, por ejemplo, he dicho, a mí una mujer musulmana que lleva velo no me agrede nada. No veo ningún problema en que una mujer lleve velo si quiere llevarlo. Claro, y sin embargo hay personas que hacen de eso una bandera y tienen que decirle que a esa mujer no puede llevar velo, se lo tiene que quitar. Porque dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? A mí no me molesta. Entonces, hablamos de los espacios neutrales. Yo creo que este tema tendría sentido con los crucifijos en las aulas. En un espacio neutral tampoco me molesta que una mujer lleve velo. Venga, este tema lo abriremos otro día. Y desde luego el Belén, además, repito, apela a una tradición cultural muy hermosa y apela a la imaginación infantil. Y yo creo que eso hay que... absolutamente desproporcionado el Castillo de Herodes. En eso es la razón, que está absolutamente desproporcionado. Tiene muy poco protagonismo el Castillo de Herodes dentro del Belén. Bueno, venga, que nos vamos. Juan Manuel de Prada, Eva Silván, Ángel Munarriz, hasta el año que viene ya. Nos vuelvo a ver hasta 2024. Bueno, feliz Navidad y feliz Navidad. Y a ustedes, disfruten mucho, pásenlo bien estos días. Se quedan con Pablo Tallón aquí al frente de Hora 25. Van a ver un tipo fantástico y un periodista extraordinario. Nos escuchamos ya en 2024. Disfruten, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.